Visité el museo de Nintendo en Japón y es una verdadera locura. Controles gigantes, asombrosos juegos interactivos y el legendario legado de Nintendo en cada centímetro del lugar. El día de hoy veremos todo lo que tiene, acompáñenme a conocerlo. Empezamos recibiendo nuestro ticket de juego. Puedes personalizarlo con un Mi de tu persona o una ilustración de Nintendo. Pasamos al patio, que está lleno de detalles como las tuberías de Mario, perfectas para una foto. Este lugar tiene 3 edificios. Comenzamos con el edificio 1 y 2 que están conectados. Ni medio entramos nos reciben estos Toads. No se olviden de agitar sus cabezas para que canten una melodía. Aquí tenemos el autógrafo de Shigeru Miyamoto. La entrada a la primera exhibición comienza con esta pared conmemorativa de todas las franquicias de Nintendo. Después subimos por una escalera hacia la exhibición donde tenemos todos los juegos, consolas y productos que ha sacado Nintendo en su historia. Aquí hay una zona por cada consola de Nintendo, junto con sus mejores juegos, variantes regionales y un control gigante. Detrás de cada aparador están todas las ediciones especiales de cada consola, como las ediciones especiales de Game Boy Color, de Pokémon y Astro Boy. Además tenemos una sección con pantallas que nos muestran la evolución de algunas franquicias de Nintendo, como Mario, Zelda y Pokémon. También tenemos la evolución del bloque de Mario, una sección sobre los productos de Nintendo que requieren movimiento y una sección con productos antiguos que tal vez no conocías, como Copilas, la máquina copiadora de Nintendo, o Mamaverica, el coche para bebés. Después bajamos al lugar más importante de todo el museo, la exhibición de juegos interactivos. Para poder jugar necesitamos monedas. Por esta razón, cada persona recibe 10 monedas digitales en el ticket de juego que recibe a la entrada del museo. Solo hay que acercar el ticket al escáner de cada juego y te cobrará automáticamente. Recuerda que no puedes conseguir más monedas de ninguna manera, solo tendrás 10. Y con 10 monedas no te alcanza para probar todos los juegos. Así que elige con sabiduría qué juegos te llaman más la atención. En el centro de esta zona tenemos el primer juego, Shiguruden SP. Aquí recibirás un dispositivo en el que tendrás cartas con la mitad de un poema. La actividad consiste en buscar las cartas con la segunda mitad de los poemas en el piso. Pero ojo, que no necesitas saber japonés, solo debes encontrar la carta que se parece a la que tienes en el dispositivo. Este juego cuesta 2 monedas. En este momento nos encontramos en la zona de los controles gigantes. Vamos a ver qué tal están. El segundo juego y mi preferido personal es Big Controller. Aquí podremos jugar con controles gigantes de Nintendo. Sin embargo, estos juegos se deben jugar en pareja. Por lo tanto, deberás trabajar en equipo para moverte y realizar los diferentes comandos de cada juego. En la Famicom puedes jugar Donkey Kong, Super Mario Bros. Y Dr. Mario. En la Nintendo 64 podemos jugar algunos niveles de Mario 64. En Wii tenemos Conson de Wii Play Motion o Island Flyover de Wii Sports Resort. En Wii Fit podemos jugar Table Tilt, que es un juego de balance. Y en Super Famicom tenemos Mario Kart, The Legend of Zelda: A Link to the Past o Super Mario World. Nosotros comenzamos con Nintendo 64. Yo tomé el joystick y ha sido bastante complicado coordinar con mi compañera. Hemos vencido a Bowser, pero se nos ha agotado el tiempo. También probé Island Flyover de Wii y Super Mario World en la Super Famicom. Sin duda el más fácil ha sido el de Wii, porque solo hay que mover el control sin aplastar ningún botón. Cada control gigante cuesta 2 monedas por persona. Después tenemos el tercer juego, Ultra Machine SP, la jaula de bateo con la poderosísima Ultra Machine, una lanzapelotas de Nintendo que salió en 1968. Esta es la zona de las jaulas de bateo. Cada vez que golpeemos un objeto pasará algo. Aquí tenemos que batear tantas pelotas como podamos e intentar pegarle a los objetos dentro de la habitación. Si le damos a algunos objetos clave, estos reaccionan con alguna sorpresa. Todas las jaulas de bateo son diferentes y están basadas en las habitaciones japonesas de los 70s, así que elige la que más te guste. Este juego cuesta 2 monedas. Seguimos con el cuarto juego, Love Tester SP. En este, 2 personas se toman de las manos y se enfrentan a diferentes pruebas para medir su nivel de amor. Este cuesta 2 monedas. Seguimos con el quinto juego, Ultra Hand SP, que es un brazo extensible que sacó Nintendo en 1966. Aquí debemos agarrar con la Ultra Hand tantas pokebolas como podamos y soltarlas en las tuberías. Pero ojo, porque algunos Voltorb y Electrode pueden pasar desapercibidos. Cuando logras conseguir una Pokéball, te aparecen juegos artificiales en la pantalla. Esto me encantó. Mientras juegas, suena la canción del casino de Golden Road City que aparece en Pokémon Gold, Silver y Crystal.
Este juego cuesta una moneda y vale totalmente la pena. Alza la vista que aquí puedes encontrar a Kirby. Alrededor del lugar tenemos exposiciones y vitrinas llenas de productos de Nintendo, como todo tipo de cartas, incluyendo las cartas de Pokémon o la evolución de las pistolas de Nintendo. Esta última está cerca del sexto juego, Zapper y Scope SP, que consiste en una pantalla gigante donde debemos disparar a tantos enemigos como sea posible y sacar el mejor puntaje. Para eso podremos usar una versión de la Zapper de NES o la Super Scope de Super Famicom. Este juego es el más caro de todos y cuesta 4 monedas. Después tenemos una pared con la evolución de los mandos de Nintendo cerca de la siguiente atracción, el juego número 7, Nintendo Classics. En esta zona podemos jugar nuestro juego preferido de NES, Super Nintendo y Nintendo 64 por 7 minutos. Algunos juegos se pueden jugar entre 2 personas y el catálogo es enorme y tiene joyas como Ocarina of Time, Majora's Mask, Super Metroid y Super Mario World. Y este cuesta solo una moneda. Y finalmente el juego número 8, Game & Watch SP. Aquí han recreado los juegos de Game & Watch en tamaño gigante y podemos elegir entre Ball, un juego de malabarismo de 3 pelotas en el que usaremos la sombra de nuestras manos para lanzar cada pelota, o Manhole, un juego en el que debemos usar nuestra sombra para ayudarla a cruzar a Mr. Game & Watch. Cada uno de estos cuesta solo una moneda. Ahora, en el primer piso también tenemos una pequeña librería con guías de varios juegos clásicos de Nintendo, y frente a ella está la fabulosa tienda del museo con artículos únicos. Les recomiendo que este sea su primer lugar en visitar, porque algunos de los productos acaban muy rápido, especialmente estos cojines con forma de controles de Nintendo. Aquí tenemos una zona dedicada a cada consola de Nintendo con camisetas, tazas, esferos, pines, desde la Famicom hasta la Nintendo Switch. Incluso puedes comprar una baraja de cartas Hanafuda, que son el primer producto que vendía Nintendo en sus inicios hace más de 100 años. También hay mercancía temática de las cartas Hanafuda, como estos vasos, bolsas y toallas. Incluso puedes comprar la misma Ultra Hand que usaste en los juegos interactivos, pero pongan la atención a estos. Son llaveros de los mandos de todas las consolas de Nintendo. Están divididas en 2 grupos, desde la Famicom hasta la Nintendo 64, y desde el Game Boy Advance hasta la Nintendo Switch. Lastimosamente solo se puede comprar un llavero en total por cliente, y son cajas misteriosas, no sabes qué mando te puede venir. Es importante mencionar que hay productos que solo se pueden comprar en este museo, y hay otros productos que puedes comprar en cualquier Nintendo Store. Si tiene el icono gris que dice Nintendo Museum, solo se puede comprar aquí, y si tiene el icono rojo que simplemente dice Nintendo, se puede comprar en otros lugares. Después tenemos el tercer edificio con el Hatena Burger Café. Aquí puedes personalizar tu propia hamburguesa y también hay una gran cantidad de detalles como estos asientos hechos con viejas paletas de envío que usaba Nintendo, o este vitral de The Legend of Zelda Wind Waker. En el segundo piso tenemos el taller de manualidades para hacer nuestras propias cartas Hanafuda. Al finalizar podemos llevarnos estas cartas como recuerdo. Este taller tiene un costo adicional de 2000 yenes. También tenemos la zona de juego donde aprenderás a jugar con cartas Hanafuda por un precio adicional de 500 yenes. Junto a la entrada del café tenemos un cuarto con portaparaguas con forma de Game Boy e incluso una máquina expendedora temática de Kirby. Finalmente, en el patio tenemos esta tapa de drenaje temática de Pikachu. Y así nos despedimos del museo. ¡Eso es todo, mijines! Si les gustó el video, puede que este les guste también. Para más contenido como este, pueden seguirme en mis redes sociales. Les deseo un excelente día a todos. ¡Hasta la próxima!